Bona tarda. Ja portem uns quants dies parlant del problema filosòfic de la veritat i jo crec que ja hem après que la veritat és un concepte, és a dir, una idea molt útil per valorar i avaluar els enunciats amb què parlem del món. La veritat, com el propi món, com la idea de ciència, d'ètica o de mística, són productes humans i com tota producció humana es pensen i s'expressen a través del llenguatge. La veritat, doncs, habita el llenguatge. Aleshores, la conferència d'avui tracta d'això, però què vol dir que la veritat habita el llenguatge? En primer lloc, sabeu que el llenguatge és el mitjà a través del qual l'ésser humà fixa i objectiva el seu coneixement sobre ell mateix i sobre el món. Que nombrem les coses i els donem una fisonomia humana i familiar. El llenguatge, doncs, és el vector que uneix pensament i realitat. Ara bé, aquest vèrtex, aquesta unió, té una dimensió simbòlica, metafòrica, històrica, performativa, la qual cosa vol dir que les paraules no sempre volen dir el mateix ni tampoc tenen els mateixos efectes. En segon lloc, aquesta dimensió simbòlica, metafòrica, històrica i performativa del llenguatge es trasllada necessàriament a la pròpia noció de veritat i la afecta. Aquest és el tema d'avui. En conseqüència, la veritat tampoc sempre significa el mateix i el seu significat depèn del context, de la intenció i de l'ús que se'n fa. Això ho heu pogut veure al llarg d'aquests dies, avui ho rematxarem i encara queden 2 sessions més per assabentar-nos. Aquesta submissió, ho he posat entre cometes, de la veritat al llenguatge, de vegades resulta insuficient per interpretar la complexitat del món i pot produir insatisfacció. Una insatisfacció paral·lela a la que experimenta l'ésser humà a l'hora d'interpretar-se a ell mateix. El llenguatge, doncs, com la veritat, és una dimensió cabdal de la naturalesa humana. No hi hauria llenguatge sense éssers humans, que som els que el creem i els que el polim. Per això, i si aconseguíssim aclarir les seves propietats intrínseques, és a dir, la seva dimensió simbòlica, metafòrica, històrica, performativa, potser arribaríem a descobrir i fonamentar el que som i el que fem. Avui, Concha Fernández Martorell abordarà el tema del problema filosòfic de la veritat. Però jo crec que des de la convicció que el veritable problema filosòfic és el llenguatge. Concha ha estat professora d'institut, és doctora i puc dir moltes coses d'ella perquè amb ella també hem col·laborat en l'elaboració d'algun llibre d'història de la filosofia. És especialista en Walter Benjamin, ha escrit llibres sobre Maria Zambrano, ha escrit llibres sobre pedagogia, l'últim li acabo de tornar perquè me'l va deixar l'altre dia per llegir-lo, és la teoria poètica de l'aprendizaje, que planteja una alternativa al sistema actual d'educació basat en les competències. És un llibre molt interessant per a tots aquells que no acaben d'estar convençuts de que les competències o el treball per competències sigui la millor manera d'enfocar l'aprenentatge. La Concha també ha escrit una novel·la que es diu El silencio de les meravilles i que també és una meravella. Espero que avui us agradi la conferència d'aquesta extraordinària col·laboradora i amiga. Déjalo ahí en la mesita. Buena tarde. Yo voy a comenzar mi relato siguiendo el hilo de Ariadna que nos ofreció generosamente Lola Josa el último día, un ovillo que conduce directamente a las profundidades de la naturaleza humana, al carácter creador y por ello divino del lenguaje. Y eso es de lo que voy a hablar. En su libro La Cábala y su simbolismo,
Scholem, un cabalista, relata el testimonio del rabino Meir en el siglo II. Dice: «Quan vaig anar a estudiar amb el rabí Gismael, em va preguntar: «Fill meu, quina és la teva ocupació?» Jo li vaig contestar: «Soc escriba de la Torà». Em va dir llavors: «Fill meu, ves en compte amb el teu treball, perquè és un treball diví. Si omets una sola lletra o si n'escrius una de més, destrueixes el món sencer». Esta enigmática frase apunta a la tesis principal de la mística judía, es decir, que Scholem emparenta con los cabalistas españoles, en concreto con los de Girona, y apunta a la concepción de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, como instrumento de la creación, por medio del cual el mundo comenzó a existir. Todos recordaremos las palabras de la Biblia: sea, nombró. Por tanto, el nombre, la palabra, es lo que dio lugar a la creación divina. Conservemos en la mente esta suspendida, digamos, esta idea mística de la creación divina del mundo por la palabra, y vamos ahora al origen de la filosofía en Grecia, que es realmente nuestro tema de aquí. Ahora con la filosofía se va a producir un giro radical, conservando el tema de la creación por el lenguaje. El giro se va a producir porque ahora la creación va a ser del propio ser humano, no de Dios, sino del propio ser humano. El origen de la filosofía en Grecia se suele consensuar que es el paso del mito al logos, es decir, un cambio de registro en el lenguaje, de la concepción mítica al logos, que el logos es la palabra y la razón según el idioma griego, ¿no? Por tanto, hay un paso de las narraciones sacras, las leyendas divinas, la genealogía de los dioses, incluso la tragedia, que eran modos de explicación literaria del mundo, de la naturaleza y del ser humano. Se pasa, de repente, hay toda una nueva generación de sabios, los filósofos, los que quieren saber, que de repente esto les parece mera fábula, mera ficción, le parecen puras leyendas y no les satisface para explicar lo que es la naturaleza y el ser humano. Entonces comienzan a cuestionar estas leyendas, los relatos míticos, y se hacen preguntas, que es lo propio, de alguna forma, del pensamiento filosófico. Claro, aquí pasan dos cosas. Por un lado, esto va a crear una mayor incertidumbre, porque ya no tenemos a los dioses, ¿no? En la imagen de la izquierda he puesto este cuadro de Giordani, un cuadro del barroco, en el que aparece, claro, como tal del barroco, aparecen las divinidades allá, todo lleno, ¿no? Parece que está todo lleno de dioses, que es un poco así como la propia María Zambrano nos describe en su obra El hombre y lo divino, nos explica cómo el ser humano en la etapa mitológica se encontraba con todo lleno, absolutamente abigarrado, lleno de dioses, dioses que además actuaban de una manera azarosa, arbitraria, que le traían el bien y el mal de una manera caprichosa, y de alguna forma esto sentía agobio, ¿no? Es esto lo que cuestionan los filósofos. Por un lado, por tanto, tenemos una mayor incertidumbre con la filosofía porque los dioses han desaparecido. Es como si ahora hiciéramos desaparecer esto y nos quedamos con una página en blanco, ya no sabemos nada, ya no son creíbles esas leyendas y por lo tanto no sabemos nada. Y la solución va a partir del propio ser humano, de su naturaleza, de lo que es la característica propiamente humana, es decir, la palabra y la razón, es decir, el logos. Por tanto, ahí ya hemos pasado del mito al logos. Esto es lo que va a impulsar la invención, la creación de la verdad, del concepto de verdad. La verdad actúa en ese caso como sustituta de los dioses. Ahora la verdad nos va a explicar qué es lo que ha pasado en el pasado
e incluso tal vez nos puede augurar lo que puede pasar en el futuro, porque la verdad es permanente. Bien, aquí he puesto este otro mapa de Anaximandro, un poco para visualizar una visión tan diferente, ¿no? Ese es el primer mapa creado por Anaximandro, él lo describe con palabras y posteriormente fue dibujado tal y como lo vemos, ¿no? Pero bueno, lo que quería un poco mostrar es cómo hemos pasado de ese mundo de divinidades tan absolutamente lleno de dioses, ¿no?, a este otro mundo completamente, representación del mundo completamente racional. Bien, por lo tanto, la filosofía con el logos comienza una visión nueva del mundo. Vamos a observar cómo hacen esta creación de la verdad. Estos amantes del saber, los filósofos, tienen la sospecha de que bajo la apariencia de las cosas, y apariencia hemos de entender lo que nos aparece a nuestros sentidos, y con el doble sentido de que es aparente, nos aparece y además es aparente, bajo esta apariencia, que es como una especie de velo que cubre la auténtica verdad de las cosas, los filósofos tienen la sospecha de que bajo esta apariencia está la verdad, y esa verdad es la razón de ser de todo. Ahí aparece el concepto de logos. El logos es la razón oculta en la naturaleza, la razón que regula todo lo que ocurre en la naturaleza, todos los sucesos, todos los hechos. Podemos decir que hay una razón para ellos y, por lo tanto, hay una razón reguladora. Ese es el logos. Y ese logos, esa razón reguladora, es lo que los griegos llamaban también la aletheia, la verdad. Esa verdad que se mantiene oculta bajo el velo de la apariencia. Bien, la primera definición de la realidad la fija el lenguaje. El lenguaje lo que hace es detener eso que llamaba Ortega y Gasset el torrente de lo real que sin cesar pasa y pasa. Y al detener la realidad lo que hace es nombrar a las cosas, tanto crea los sustantivos, y darles cualidades, es decir, los adjetivos. Las cosas están ahí, múltiples, diversas, hay una infinidad, cantidad enorme de cosas, y entonces el lenguaje lo que hace es fijarlas, detener una parcela de realidad. Y lo hace diciendo algo, predicado, de algo, sujeto. Es decir, construye frases, sujeto y predicado, con la cópula ser, ¿no? Esto es esto. Y este verbo ser, para los griegos era trascendental, porque este ser significaba, ese estar ahí, significaba la presencia, el estar ahí, el existir. Aquí se ha producido, para los griegos, la primera confusión entre lenguaje y realidad. Realmente, al configurar así las cosas, detener la realidad con los sustantivos y configurar frases que nos permiten explicar el mundo, con eso ya el filósofo cree que realmente ha construido, está diciendo cosas de la realidad, cuando en realidad solamente está diciendo palabras. La primera confusión del lenguaje con la realidad, cuando la realidad ha quedado suspendida, ha quedado alejada, ha quedado detrás del lenguaje. Derrida, un filósofo contemporáneo, dice: la realidad es ya únicamente un sueño que se desvanece con el día y desde el amanecer del lenguaje. Es decir, los filósofos van a dar origen a la realidad racional mediante palabras. La realidad está hecha de logos, el ser humano tiene la palabra y la razón que le son connaturales, logos. Por tanto, con nuestra palabra, nuestra razón, nuestro logos, podemos llegar a descubrir, sacar el velo y descubrir la verdad de las cosas, es decir, el logos que hay en la naturaleza. Esta es la construcción que hacen los filósofos y en esa medida es en la que nosotros decimos que se inventan, construyen la verdad. Bien, vamos a ver los primeros filósofos cómo lo hacen. Heráclito dice que la verdadera realidad de las cosas, ese logos y esa aletheia, es que todo cambia, todo fluye, todo está constantemente en transformación. Es decir, todo está en devenir.
Es el concepto, el logos, que Heráclito, bueno, esa famosa frase que todos hemos oído alguna vez, ¿no?, de que no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, somos y no somos, porque todo va fluyendo constantemente, ¿no? Por tanto, Heráclito está explicando el mundo desde la observación, es decir, nosotros realmente observamos que todo cambia, nosotros lo podemos ver, es algo que podemos percibir, pero no lo podemos percibir hasta el final. Es decir, no podemos percibir todos los cambios enormes de la naturaleza. Para eso necesitamos la razón. Incluso con un ejemplo tan tonto como observar cómo se abre una flor. No podemos ver cómo se abre. Podemos ver que está cerrada, luego un poco abierta y luego más. Es decir, tenemos que utilizar nuestra razón para realmente conocer, darnos cuenta de ese devenir. Por lo tanto, Heráclito está poniendo en marcha esos 2 conocimientos, ¿no?, la observación y la razón, como los 2 pilares. Pero al mismo tiempo Heráclito nos está planteando ya un problema irresoluble, pues de lo que cambia, en realidad, no se puede comprobar verdad alguna, porque en cuanto cambia ya es otra cosa y ya no la puedo fijar, ya no la puedo detener. Por eso, dice Heráclito, si todo fluye y se nos escapa, no hay nada que nos permita la alegría. Y vemos a Heráclito en este cuadro de Rafael, de la Escuela de Atenas, es un fragmento, vemos a Heráclito ahí recostado, tumbado, pensando, pero no puede escribir, no está escribiendo, no consigue escribir. Es decir, no consigue fijar lo que piensa en el lenguaje, porque todo fluye, porque todo se le escapa. Incluso está a punto de tirar el tintero detrás del codo, y está a punto de tirarlo, porque realmente es imposible definir y describir la realidad, ¿no? Bien, otra cosa nos va a decir Parménides bastante diferente. Parménides es el que realmente hace la construcción de la verdad en el lenguaje. Él realmente es el primero que lo realiza. Parménides escribe un poema, hay un proemio, una introducción, es un viaje místico, en el cual las doncellas le llevan a Parménides, le conducen desde la oscuridad hacia la luz, hacia el conocimiento, le conducen hacia la diosa. Mientras le conducen se van quitando los velos, dice Parménides, los velos justamente de la apariencia para ir descubriendo la verdad. Y cuando llega a la diosa, le coge de la mano y le dice: y ahora es necesario que te enteres de todo. Por un lado, el corazón inestremecible de la verdad bien redonda. Por otro, las opiniones de los mortales, para las cuales no hay fe verdadera. Con esto, Parménides se distancia ya de los filósofos empiristas, por ejemplo, Heráclito, que era un filósofo que parte, como hemos dicho, del empirismo. Dice, el cambio es un puro engaño. El cambio es una ilusión. Lo único verdadero es la permanencia. Lo único verdadero es el ser. El ser, ese concepto que crea Parménides, es la unidad de todo lo que existe, de todo lo real. De todo aquello que podemos decir que es, forma parte de ese ser. Por tanto, Parménides, ¿qué está haciendo? Está convirtiendo en un sustantivo y por lo tanto algo subsistente, este concepto de ser. Ahora es el ser como aquello que reúne a todo, como esa verdad bien redonda de la que le ha hablado la diosa, ¿no? Y en realidad este ser no es más que un verbo, el verbo que une el sujeto con el predicado, pero él le ha sustantivado, le ha dado subsistencia y lo ha convertido en algo existente. Está confundiendo, por tanto, el lenguaje con la realidad. Y además lo demuestra con palabras, porque además dice, no te dejaré decir ni pensar más que el ser, porque ¿cómo vas a pensar el no ser? El no ser no existe, solamente te dejo pensar y decir el ser. Es decir, tiene a su favor, esto lo dirá Nietzsche más adelante, tiene a su favor el propio lenguaje tal y como lo utilizamos. Bien, entonces vemos a Parménides en el cuadro de Rafael, muy ufano, muy decidido, muy diferente a Heráclito, ¿no? Derecho, con su libro, escribiendo su poema, un pie sobre una roca, ¿no? Bien aposentado,
y además mirando de soslayo a Pitágoras. Pitágoras es el primer filósofo que lo que hizo fundamentar la realidad en los números, por tanto, lo más racional que hay. Bien, a partir de este momento, cuando estos filósofos empiezan a crear así el mundo, ya no hemos parado ni un momento de buscar la lógica a todo lo que ocurre. Cada vez que hay un hecho, cada vez que nos pasa cualquier cosa, estamos buscando la razón, estamos buscando ese logos. Digamos, ha quedado fijado en nuestra mente y es nuestra manera de concebir y de pensar el mundo. Pero muy pronto los sofistas van a empezar a cuestionar este planteamiento de Parménides. Van a decir que lo que ha hecho Parménides es una confusión entre la realidad y el lenguaje. La realidad y el lenguaje son dos cosas de una naturaleza completamente diferente. Una cosa es la realidad, otra muy diferente el lenguaje, y con el lenguaje no podemos explicar, decir la realidad. Cuando hablamos, en realidad solamente decimos palabras. Claro, esto les lleva a los sofistas a una posición escéptica e incluso a un nihilismo. Llega a decir Gorgias que nada existe, nada podemos pensar, nada podemos decir. Lo único que podemos decir son palabras. Lo único que podemos hacer es discursos. Los sofistas eran maestros de la palabra y llevan esto a la política. Y entonces afirman que cualquier discurso es válido si consigue convencer al auditorio, si es suficientemente persuasivo para realmente convencer de que es blanco lo que es negro y de que es negro lo que es blanco. Es decir, si realmente consiguen hacer creíble una mentira manifiesta. Es el arte de la persuasión. Bien, vemos pues que ya la primera crisis de la verdad ya ha aparecido con los sofistas, que muestran cómo esta verdad se construye solo en el lenguaje. Vamos a ver qué dice Platón, el gran filósofo. Platón da un giro radical a esta retórica de los sofistas y les recrimina que lo que han hecho ha sido corromper la política. ¿Cómo es posible que hayan llegado a crear estos discursos solamente persuasivos, que lo que han hecho ha sido corromper la política e incluso llevar a ejecutar a su propio maestro Sócrates? Bien, en la carta séptima, Platón explica cómo él de joven quería dedicarse a la política e incluso le ofrecieron algún cargo, pero él renunció a la política precisamente porque estaba muy corrompida. Entonces dice, en realidad es necesario fundamentar la verdad filosóficamente y solo teniendo este fundamento filosófico de la verdad podremos realmente construir una república. ¿Cómo lo va a hacer Platón? Platón es el primero que hace un sistema filosófico. Un sistema filosófico tiene una idea central, que es la teoría de las ideas, el mundo de las ideas, a partir de la cual se puede responder a todas las preguntas propias de los humanos. Bien, entonces Platón explica, en la famosa alegoría de la caverna, explica que hay dos mundos. El mundo del interior de la caverna es el mundo material, representa el mundo material, el mundo sensible. Ahí están los prisioneros, que lo único que ven son sombras, si alguien recuerda un poco esta alegoría. Y la auténtica realidad es lo que está fuera de la caverna, que ese es el mundo de las ideas. Hay un prisionero, se le suelta al prisionero, se le deja salir, se le deja subir por un escarpado camino muy arduo, muy difícil, hacia el mundo exterior. Es la dificultad del conocimiento, representa lo arduo que es realmente el pensar, el razonar, el conocimiento. Pero una vez sale y empieza a contemplar el mundo de las ideas, al principio está cegado por la luz del sol, no puede distinguir lo que son las sombras de lo que son los reflejos en las aguas, etcétera, etcétera, hasta que al final consigue acostumbrarse y ya no está cegado y puede incluso mirar al propio sol. Bien, Platón afirma, hay dos mundos, mundo material, sensible, engañoso,
mundo de las ideas, que representa las ideas verdaderas. Aquí Platón ha cambiado el registro. Ya no se trata de que la verdad está oculta tras la apariencia, sino de que la verdad existe y existe en otro mundo, el mundo de las ideas. Es esta mano que señala hacia arriba, en el cuadro de Rafael, esta mano que señala hacia la trascendencia. La verdad existe y existe en el mundo de las ideas. Es posible que los humanos, es cierto que los humanos no podemos alcanzarlas, pero si ponemos todo nuestro empeño en guiar bien nuestra racionalidad, en argumentar adecuadamente, ponemos todo nuestro esfuerzo realmente en pensar bien, podemos irnos acercando al mundo de las ideas. No lo conoceremos todo de una vez, pero sí poco a poco podemos irnos acercando, aproximando a conocer la auténtica verdad de las ideas. Claro, con esto Platón, ¿qué ha hecho? Ha dado la confianza, la fortaleza, para que a partir de Platón ya se pueda empezar a hacer ciencia, con la confianza de que si nos esforzamos mucho en esa racionalidad, podremos realmente, la ciencia podrá realmente conocer un poco de las ideas. Y eso es en realidad lo que hace Aristóteles, su discípulo, que lo que hace Aristóteles es crear todo un saber enciclopédico. En realidad Aristóteles es el fundador casi de las ciencias tal y como las conocemos hoy, de la física, la astronomía, la meteorología, la zoología, la botánica, la psicología, la historia, la ética, las ciencias tal y como prácticamente son las mismas que hoy conocemos. Claro, Platón ha dado, por decirlo así, el pistoletazo de salida para que el conocimiento científico realmente tenga un fundamento. El conocimiento científico se puede alcanzar porque Platón ha dicho que las ideas existen, están. Por tanto, podemos ir, digamos, utilizando nuestra razón de una manera adecuada, rigurosamente, para ir viendo algo del mundo de las ideas. Bien, este es en realidad el fundamento de toda la historia, hasta el punto que un filósofo del siglo XX, Whitehead, llega a decir que en realidad todo lo que han dicho todos los demás filósofos son solo notas a pie de página de las obras de Platón, porque realmente él es quien da el fundamento para que los otros empiecen a buscar verdades. Bien, y así es esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos a partir de Platón y de Aristóteles pues toda la historia de la filosofía occidental que se pone a fundamentar la verdad. Es una historia apasionante porque vamos a ver cómo los filósofos, las escuelas, las tendencias van a ir moldeando esa verdad, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir transformando también históricamente, ¿no? Yo no puedo detenerme en esto porque mi objetivo es observar cómo circula la verdad en el lenguaje. Y de momento hemos visto cómo nace la verdad en el lenguaje, en el logos, y ahora me voy a trasladar al siglo XIX, que es cuando los filósofos, la filosofía, empieza a tener conciencia de todo lo que ha ocurrido. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con Hegel. Hegel es el que aporta la conciencia histórica. Y lo que plantea Hegel es lo siguiente. Dice, todo lo que han dicho los filósofos eran verdades. Cada uno ha construido racionalmente su sistema y era verdad. Lo que pasa es que eran verdades parciales, eran verdades contextuales, eran verdades que dependían de su momento histórico. Y lo que realmente es verdad es la totalidad, es la historia de la verdad. Y ahí tenemos esa frase de Hegel, de la fenomenología del espíritu: la veritat és el tot, però el tot és només l'essència que es completa mitjançant el seu desenvolupament histórico. Por tanto, lo que realmente es verdad es esa historia de la verdad. Y es lo que aporta Hegel, su conciencia histórica. Pero dice incluso algo más. Dice, la evolució de l'esperit, esto ya no es una frase de Hegel, lo he puesto ahí para resumir yo, la evolució de l'esperit arriba a la meta del saber de si mateix.
Es decir, ha llegado a la meta, la evolución del espíritu ha llegado a la meta del saber. És a dir, arriba a la consciència històrica i amb ella a la fi de la historia. Por tanto, Hegel se sitúa en el final de la historia. Es, como se ha llegado a decir, el fin de los grandes relatos. Porque, claro, después de Hegel, ¿qué vamos a decir? No podemos decir ninguna verdad. Todo lo que digamos sabemos que es verdad parcial. Todo lo que digamos sabemos que va a ser superado históricamente. Por lo tanto, ya digamos que de alguna forma él ha dado la última palabra. Bien, aquí he puesto esta imagen de Friedrich, del cuadro de Friedrich, El caminante sobre el mar de niebla, un poco porque que veamos qué ocurre con esa visión de Hegel. Resulta que, claro, el planteamiento de Hegel lleva consigo una visión un poco melancólica, romántica, por el fin de la historia, ¿no? Ya, ¿qué vamos a decir a partir de Hegel? Realmente ya no hay más que decir, ¿no? Bueno, y he puesto esta, que es una de las interpretaciones que podríamos dar del cuadro de Friedrich, ¿no? Habría muchísimas más, por supuesto, pero voy a la interpretación que cuadra, por decirlo así, con lo que acabo de decir de Hegel. Sensació d'haver arribat a una meta i mirar cap a un futur incert. Trobar-se a la vora d'un abisme infinit. S'obren totes les portes i no se sap què fer. Este es el momento romántico, no sabemos realmente qué va a pasar a partir de ahí, porque ya no hay verdades, no podemos decir ninguna verdad. Bueno, vamos a ver Nietzsche. Si Hegel nos ha planteado la conciencia histórica, y en realidad, aunque yo no lo he explicado, pero también hay algo de conciencia lingüística en Hegel, solo que ya me lo salto por razones de tiempo, Nietzsche es el que abunda en la conciencia lingüística. Nietzsche es el que nos va a descubrir a lo largo de toda su obra en qué consiste este tema de la verdad como lenguaje. Porque él lo primero que dice es, esta historia de la verdad de la que ha hablado Hegel, en realidad es la historia de un error de interpretación, una falta de filología. Es haber confundido la realidad con el lenguaje. En realidad el lenguaje solo habla de sí mismo. Y cuando Parménides creó su concepto de ser, lo hizo porque tenía, dice Nietzsche, a favor suyo, cada palabra, cada frase que pronunciamos. Es decir, que realmente, cuando decimos que el ser es, pues no estamos diciendo más que lenguaje. Bien, entonces la verdad, por tanto, es una creación lingüística. Vamos a ver cómo nos lo expresa, he puesto aquí unas cuantas frases de Nietzsche para verlo. Què és llavors la veritat? Una host en moviment de metàfores, metonímies i antropomorfismes. El creador del llenguatge es limita a denominar les relacions de les coses envers els homes i per expressar-les acudeix a les metàfores més audaces. Primer, transposar una excitació nerviosa, percepció, a una imatge, concepte, primera metàfora. Nova transformació de la imatge en un so articulat, segona metáfora. Bien, esto es lo que hacemos con el lenguaje, detener la realidad, etc., ¿no? Entonces, a partir de ahí, la activitat espiritual de mil·lennis condensada en el llenguatge. Eso es lo que ha hecho toda la historia de la filosofía, ¿no? El filòsof presoner de les xarxes del llenguatge. Els artistes més grans de l'abstracció, els filòsofs, van construir la racionalitat, van crear categorías metafísicas, estas categorías metafísicas son el mundo de ideas platónico, sobre categories gramaticals, substància, cosa, causa, van logificar el món. Tota discussió filosòfica i tota metafísica es veu atrapada per la seva lògica, perquè tota paraula és un prejudici. Bien, y la famosa muerte de Dios, que proclama Nietzsche, si alguien conoce un poco estas cosas de Nietzsche,
significa en realidad la pérdida de todas las verdades. Y no solamente del Dios de la religión, se pierden las verdades metafísicas, las verdades religiosas, las verdades científicas, todas se pierden, todas caen desde el punto de vista de lo que plantea Nietzsche. Y entre todos, dice Nietzsche, hemos matado a Dios, lo cual ha creado un profundo cataclismo. Realmente esta muerte de Dios, Nietzsche la ve como, a pesar de que él la proclama, pero la ve como un profundo cataclismo. Vamos a ver por qué. Porque ya no podemos creer en nada. Es el momento ese romántico, nostálgico que veíamos en el cuadro de Friedrich. Entonces Nietzsche plantea algo muy importante. Nos plantea las dos caras del nihilismo. Ese que ya no hay nada, porque no podemos creer en nada, pues tiene dos caras. Por un lado, tenemos el nihilismo reactivo, negativo, pesimista, que en realidad profundiza en la destrucción de los valores vitales, porque dice, como ya nada existe, nada podemos creer, todo se ha desplomado la verdad, no podemos creer en nada, por tanto ya nada vale nada, por lo tanto ya la vida no tiene sentido. Ese es el nihilismo reactivo y pesimista que Nietzsche critica profundamente. Y frente a ese nihilismo, Nietzsche plantea el nihilismo activo, positivo, creativo, que dice, bueno, ahora hay la muerte de Dios, nada es verdad, es decir, nos hemos liberado de las verdades, ahora ya no tenemos las verdades que nos sometan, por tanto, podemos en realidad empezar a ser realmente libres y podemos dar el gran valor de la vida. Nietzsche es un filósofo vitalista. Ahora tenemos el gran valor de la vida, una vida no sometida a verdades porque hemos conseguido acabar con esas verdades. Bien, ese es el nihilismo positivo, creativo, activo. Bueno, esta es la situación, como nos la dejan Hegel y Nietzsche. Entramos en el siglo XX y yo voy a plantear, a ver, qué propuestas se pueden hacer a partir de esta situación. Jo planteo tres propostes contemporànies que expliquen com la veritat habita en el llenguatge. Tres propuestas que podrían ser otras, muchas otras, pero yo me circunscribo a estas tres. La hermenéutica, com a interpretació, la hermenéutica significa eso, interpretación y comprensión de la veritat contenida en el llenguatge, que és del filòsofo Gadamer. El caràcter performatiu del llenguatge com a instaurador de realitat, en Austin, i la recuperació de la veritat i del subjecte en el present de l'enunciació a través de l'escriptura en Roland Barthes. Voy a explicar un poquitín de estas tres posiciones, que son las posiciones nuestras, contemporáneas. El primer planteamiento, el de la hermenéutica de Gadamer, dice lo siguiente. Dice, toda la experiencia humana del mundo, según Gadamer, ha quedado registrada en el lenguaje. El lenguaje es el archivo histórico de todo lo que el ser humano ha vivido, ha experimentado, ha conocido, todo lo que nosotros hemos pensado, conocido, etc., está guardado, está registrado en el lenguaje. Hay palabras que lo registran. Como dice Gadamer, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Por tanto, ese ser de Parménides no es una realidad como él quería. Si lo comprendemos, es porque es lenguaje, porque nosotros comprendemos en el lenguaje. Bien, el concepto de verdad ha cambiado pues radicalmente. Ahora la verdad reside en la manera en que la realidad ha sido capturada en la palabra y, por tanto, en todas las creaciones humanas. Los textos de todo el tipo que queramos, también las creaciones artísticas o los conocimientos científicos. Es decir, en las creaciones humanas es donde está la auténtica verdad del ser humano, porque esa verdad como realidad es inalcanzable ya.
Por tanto, nos tenemos que ceñir a la verdad del ser humano que ha quedado inscrita, registrada en el lenguaje. Por tanto, se produce como un doble nivel de comprensión. Primero, el ser humano comprende el mundo en el lenguaje y lo deja plasmado, capturado en el lenguaje. Ese lenguaje tiene una historia, indudablemente. Ya sabemos que las palabras se mueven históricamente, ¿no? Bien, entonces, el segundo nivel de comprensión consiste en la hermenéutica, que es la interpretación y la comprensión de esa verdad sobre el ser humano depositada en el lenguaje. Bien, y ahí tenemos la interpretación hermenéutica, es decir, una cosa más. En la medida, vamos a leerlo primero, luego lo explico. Per Gadamer, la clau de la comprensió d'un text és la participació de l'intèrpret en la interpretació. En tant que parlem d'interpretació, el subjecte està involucrat en el procés de coneixement. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a leer un texto de Platón, yo jamás voy a entender ese texto como Platón quiso escribirlo. No voy a entenderlo como lo entendieron los griegos, ni los medievales, ni el Renacimiento. No, solamente puedo entenderlo desde el presente, desde mi presente. Por tanto, el intérprete está involucrado en la interpretación y no podemos salir de ahí, ¿no? Bien, además yo lo interpreto, lo leo, intento ser lo máximo objetiva posible, pero tengo que cargar con toda la historia que ha transcurrido y que ha llegado a mi propio presente, ¿no? Bien, esto me ha recordado cuando lo estaba escribiendo en la conferencia, a una cosa de la mecánica cuántica, que es la interpretación de Copenhague, y que creo que viene muy bien para todo lo que estamos diciendo. Según la mecánica cuántica, la naturaleza es una mezcla de múltiples posibilidades y, por tanto, no la podemos conocer, que es infinita cantidad de posibilidades. El observador, el experimentador, el científico, selecciona un modelo, aquel que es el objeto de su experiencia. Por eso dice Niels Bohr, el experimentador es converteix en part del experiment, igual que el intérprete se convierte en parte de la interpretación. Es lo mismo. Bien, esta mecánica cuántica igualmente, claro, lleva consigo, nos lo dice Niels Bohr, un principio de incertidumbre, porque realmente no podemos conocer la naturaleza, ¿no? Solamente tenemos que aceptar la interpretación como una probabilidad de los procesos cuánticos. He puesto este cuadro de... he puesto este cuadro de Monet, aunque me ha parecido que también era afín a la mecánica cuántica, bueno, como otro punto de vista, para que veamos que son distintos elementos, maneras de ver, que forman parte de una misma mentalidad. El cuadro de Monet, la impresión solnaciente, dice, a la pintura impressionista, els raigs de llum es barregen a l'ull que contempla des de la distància adequada, transformant els punts discontinus en una realitat contínua. Si ya sabemos, cuando vemos un cuadro impresionista, estamos delante de él así, solo vemos pinceladitas. Y cuando nos alejamos a la distancia adecuada, es nuestro ojo y esa distancia la que crea realmente el paisaje, ¿no? La física cuántica lo mismo. La llum està formada per elements discontinus, quants, i és la nostra percepció de la realitat la que crea la ilusión de continuidad. Bien, y una última cosa de Gadamer para acabar la interpretación. Resulta que, con este giro que ha dado Gadamer, realmente esta interpretación de la que habla Gadamer significa una transformación del mundo. En la medida en que nosotros interpretamos ese pasado, estamos creando nuestro propio mundo. En ese mismo momento estamos creando nuestra visión del mundo. Por tanto, estamos transformando esa historia que nos llega, la estamos actualizando, estamos dando nuestra visión de hoy, por lo tanto estamos creando algo nuevo. Esto un poquito lleva a la contraria a ese fin de la historia
del que hablábamos con Hegel. Hegel se había pensado que él era el que había dado el fin de la historia, el fin de los grandes relatos, ¿no? Pues bueno, resulta que en la medida en que nosotros hacemos interpretación, en la medida en que nosotros tomamos los objetos y los vemos desde el presente, estamos transformando, estamos creando un nuevo mundo, que es nuestro mundo. Vamos a la segunda cuestión segunda propuesta que planteó Austin, filósofo Austin, que lo que nos habla es del carácter performativo del lenguaje. En este libro, Cómo hacer cosas con palabras, este es un libro muy cortito y que además todo él está hecho de conferencias, todas prácticamente iguales. Y lo que yo voy a explicar, que es realmente trascendental, bueno, claro, todos los filósofos, si los tenemos en la historia de la filosofía, es porque realmente han dicho cosas que son, yo diría, irreversibles. Es decir, las palabras, un poco lo que he dicho de Heráclito, de Parménides, de Platón, de Hegel, al decir lo que dicen, están haciendo que la historia ya no tenga vuelta atrás. Tenemos que hacer algo más porque realmente son irreversibles. Bien, pues esto es lo mismo que ocurre con esta frase de Austin. Pero lo que me llama la atención es que lo que voy a explicar, y que es muy importante porque ha dado un vuelco en la filosofía ya de nuestro siglo, hasta nuestro siglo XXI, está dicho en 2 páginas. Realmente está dicho en 2 páginas. Bien, Austin dice que hay un tipo de enunciados que llama realizativos o performativos, según los cuales decir algo es hacer algo. Eso que he puesto ahí, di alguna cosa, es fer alguna cosa. El llenguatge és fundador de realitat. Es decir, determinados enunciados son activos, es decir, significa que llevamos a cabo una acción que tiene unos efectos reales y que tiene unos efectos sobre el destinatario. Transforman el estado de cosas, instauran realidad. Por ejemplo, dice Austin, el sí quiero de la ceremonia nupcial, o el sí juro prometo expresado en el curso de la asunción de un cargo, o bautizo este barco Queen Elizabeth, o lego mi reloj a mi hermano. Todas estas frases, al decirlas, no estoy describiendo lo que hago, estoy haciéndolo. En el momento en que son pronunciadas, en el contexto adecuado, las circunstancias adecuadas, las personas autorizadas, en ese momento se está produciendo una transformación de la realidad, está generando realidad. Bien, esta afirmación de Austin es del año 62, este libro, y realmente ha tenido mucha repercusión y ha avanzado mucho, hasta el punto de que realmente hoy en día se dice que todo el lenguaje, en realidad, es performativo. Todo el lenguaje es generador de realidad. Tiene un efecto, además, ineludible para el destinatario. Eso es que todos sabemos muy bien cuando nos llegan determinadas palabras que nos llegan como puñaladas o que nos llegan como un bálsamo. Palabras, simplemente palabras, ¿no? Vamos a la tercera propuesta. La recuperación de la veritat i del subjecte en el present de l'enunciació. Aquí nos vamos a la corriente estructuralista francesa y yo me fijaré solamente en, estos son filósofos franceses, Foucault, Lacan, Roland Barthes, y que no me acuerdo ahora quién. Lévi-Strauss. Roland Barthes, me fijaré una pequeña cosita solamente de Roland Barthes. Cuando dice que toda esta construcción de la verdad que ha hecho la filosofía, en realidad se debe a la facultad metalingüística del lenguaje, que el lenguaje habla de sí mismo. Ya, un poco ya lo hemos dicho eso, ¿no? Parménides, cuando dice el ser es, solo habla del lenguaje. Por tanto, el problema de la verdad filosófica es una consecuencia de la forma de ser del lenguaje. Y en realidad no hay nada detrás. La realidad está justamente en el silencio. Por tanto, claro, esto lleva a una situación
de desgarramiento, ¿no? No podemos decir nada. Una sensación de que el lenguaje está vacío, de que no podemos expresarnos a nosotros mismos ni a la realidad, ¿no? Bien, a partir de ahí, Roland Barthes va a dar una pequeña salida. A partir del reconocimiento de esta nada, la escritura que realmente renuncia a la verdad y reconoce que no puede decir verdades, entonces consigue la verdad en sí en el acto mismo de la enunciación. Es decir, querer decir la verdad es mentir. No podemos decir la verdad. Pero en ese decir, el escritor es él mismo la verdad, en ese presente de la enunciación. Y voy a poner un pequeño ejemplo para que se entienda bien. Un ejemplo que nos da Roland Barthes. La carta de pésame. Si yo tengo un amigo al que se le ha muerto un amigo y quiero escribirle mi condolencia, entonces, bueno, me paro a escribir, a ver qué puedo decirle. Realmente, lo que me sale más directo, más real, es: te envío mi más sentido pésame. Porque eso es lo que realmente es lo que yo le quiero decir, ¿no? Bien, pero si yo le escribo esto, a mi amigo le va a llegar frío, indiferente, como que yo no siento ninguna emoción, como que me importa un comino lo que le haya pasado, si yo le envío esta frase, que es un puro tópico. Por tanto, yo tengo que ponerme a escribir, a darle a las metáforas, a buscar metáforas bien elocuentes, alegorías, a desarrollar la imaginación poética, a hacer todo tipo de recursos lingüísticos para escribir una carta que le llegue a él con la emotividad de lo que yo siento por él y también le llegue a él para que le reconforte. Por tanto, en realidad, ¿qué es lo que realmente? ¿Dónde está aquí la verdad? Porque es todo pura literatura. Lo que yo he escrito son metáforas. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la voluntad, el deseo, la decisión, el esfuerzo del escritor. Ese que se pone allá 2 horas a escribir para que al otro le llegue con esa emotividad. Por lo tanto, cuanta más ficción en realidad, más verdad. Esa es la paradoja, ¿no? Bien, y también Barthes nos habla de una ciencia, la ciencia de los efectos del lenguaje, que yo quiero, a partir de ahí, traerlo a nuestro más inmediato presente. Porque el lenguaje es un ser, como decía también Heidegger, que no lo he sacado aquí, pero podría haberlo sacado. Pero realmente, ¿qué es el lenguaje? ¿Es un diccionario? ¿Son unas reglas gramaticales? El lenguaje realmente, para que se realice, ha de ser puesto en marcha por los hablantes o por la escritura. Realmente, el lenguaje, para que él cobre realidad y cobre existencia, es necesario que se realice en ese acto de enunciación, de que decimos, como la carta de pésame, ¿no? Por tanto, ahí aparece esa voluntad, ese deseo del escritor, ese presente. Y lo mismo podemos decir del acto de interpretación o del enunciado performativo o del presente de la enunciación. Son lo mismo en realidad. Es ese acto de poner en marcha el lenguaje. Es ahí donde se realiza. Bien, entonces, ¿dónde está la verdad? Ahí está lo que yo propongo, ¿no? La verdad habita en el lenguaje. Y vamos a ver algunos ejemplos y también sus controversias para ver cómo funcionan, por dónde circula esto. En primer lugar, la ciencia. Sabemos que la ciencia ya, sabemos muy bien que no tiene verdades. Lo que tiene la ciencia son conocimientos o, como decía Pere Montaner el primer día, creencias razonables, que son creados desde una perspectiva, ya hemos visto antes con la mecánica cuántica, ¿no? Desde la perspectiva del observador, del experimentador, del científico, desde la posición realmente del observador, ¿no?
Y también nos podríamos preguntar que esta posición del observador es como el presente de la enunciación, el momento en el que el científico está trabajando. Y podríamos preguntarle desde dónde lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Esa sería una parte de la verdad, ¿no? Bien, esos conocimientos del científico se mantendrán vigentes en la medida en que son consensuados por la comunidad científica. Y eso es lo que damos por verdad. O si también son útiles. Por ejemplo, la mecánica cuántica, ellos mismos saben que realmente no están conociendo la naturaleza con la mecánica cuántica, pero es muy útil. Con la mecánica cuántica hacen pues todo lo que conocemos en la tecnología. Bien, si la ciencia es realmente rigurosa, será siempre autocrítica. Es decir, tratará siempre de revisarse a sí misma, de cuestionarse y volverse a preguntar por sus propios fundamentos y de plantear cosas actualizadas. Y realmente eso nos avisa de que cuando alguien nos quiera imponer una verdad de manera dogmática, y nos diga, es que esto es verdad, te lo tienes que creer, esto lo podemos poner en cuestión. Y podemos sospechar que tal vez hay algo detrás, ¿no? En el periodismo, donde el tema de la verdad es realmente crucial porque afecta a la política. Y realmente la verdad se sitúa quizás en lo que se llama la creación de discurso, la creación de un relato, eso que llaman también los periodistas el poner el foco. Es decir, el periodista selecciona un aspecto de la infinita realidad y, aunque su afirmación, su enunciado pueda realmente corresponderse con la realidad, pero lo ha elegido de un mar enorme de posibilidades. Por tanto, ahí la verdad está un poco controvertida. Desde el punto de vista de las ciencias humanas, quizás la antropología es la única disciplina que es muy consciente de que su observación modifica el objeto de estudio, es decir, las otras culturas. Y sabe que toda investigación está mediatizada por su propio sistema de creencias, por su propia cultura, por sus propios valores. Los está vertiendo. En su mirada a las otras culturas está vertiendo todas sus creencias. Y claro, quiere conocerlas y lo hace igual, evidentemente, ¿no? Pero es consciente de que el observador está involucrado en su objeto. Quizás es la más consciente. Hoy en día se habla de algo que es la guerra cognitiva, que realmente, porque dominar la mente es realmente el campo de batalla para las guerras de dominación. De lo que se trata es de inocular en el público, en la gente, en las masas, etcétera, sea el contexto que sea, la matriz cognitiva, a partir de la cual se crea realmente todo un sistema de pensamiento y a partir de la cual podremos ya decir lo que queramos, que cae ahí, todo el rato cae ahí. Es decir, ¿cómo se crea esta matriz cognitiva? Pues con la repetición de palabras clave, palabras fáciles, palabras que lleguen y repetirlas mucho. Y así se crea esa matriz cognitiva que ya se nos crea en nuestra mente y ya toda la propaganda que queramos se puede verter en esa matriz. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta y a cuestionar. Desde el punto de vista psicológico y moral, ya hemos hablado del carácter performativo del lenguaje, de cómo condiciona al destinatario, de cómo nos llegan las palabras como dardos o nos llegan como bálsamos, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que con las palabras crecemos y configuramos nuestra personalidad. Desde el momento mismo del nacimiento, todas las palabras que se le dicen al niño, la madre, el padre, la familia, el entorno, la escuela, todas esas van a configurar su personalidad. Esto también hemos de tenerlo muy presente. Estamos constituidos de palabras. Por eso, claro, luego llega el psicoanalista y puede interpretar todo esto, ¿no?
en el discurso que el sujeto vaya diciendo, ahí es donde ese presente de la enunciación del jo la veritat parlo, este jo la veritat parlo, es una frase de Lacan, ahí realmente es el sujeto de la enunciación, ¿no? Lo que vaya diciendo ya veremos cómo lo interpretamos, pero realmente él está hablando desde todas las palabras que le han ido confeccionando en su vida. Y también el lenguaje, una cosa que no le he puesto aquí, el lenguaje crea lazo social, indudablemente, ¿no? Porque, dice Roland Barthes, cuando tú te encuentras a alguien por ahí y le hablas, incluso le hablas del tiempo, te paras un momento, le hablas de cualquier cosa, en realidad lo que le estás diciendo es, te hablo, existes para mí, yo quiero existir para ti. Eso dice Roland Barthes. Es decir, realmente crea un lazo social que además es incluso ético. Porque, claro, tú estás diciendo al otro que existe para ti. La medida que le hablas, a lo mejor le dices cualquier cosa, pero estás diciendo que existes para mí. Es tan importante esa atención, esa hablar al otro, escuchar al otro, porque es el que funda el lazo social y además en un sentido totalmente ético. Por último, las creaciones artísticas. El arte realmente no pretende transmitir verdades, sino que la obra misma es la verdad. La captación del mundo que hace el arte toma todas las vivencias, las experiencias, los conocimientos que están por ahí pululando, en su contexto histórico, en su propia experiencia, los toma y los fija en una forma artística. Entonces, claro, ahí queda contenida, lo que decíamos antes con la hermenéutica, ¿no? Ahí queda contenida la verdad del ser humano en la creación artística, ¿no? Que luego podemos interpretar. Bien, para finalizar, la verdad no existe, solo nos queda el lenguaje. Esto nos crea mucha incertidumbre, indudablemente, porque el lenguaje se presta a equívocos, a doble intención, a mentira, a engaño, etc. Por lo tanto, nos crea una gran incertidumbre. Pero resulta que entonces tenemos la posibilidad de ser libres, porque ya, como decía Nietzsche, hemos acabado con todas las verdades que nos sometían. Entonces, por eso empieza el arduo camino de ser libres, eso sí, porque ya no creemos en las verdades míticas, no creemos en las verdades religiosas, no creemos en las verdades metafísicas ni científicas. Somos nosotros los que tenemos que construir nuestra propia visión, desde nuestra propia libertad. Pero claro, eso cuesta, ¿no? Nos tenemos que empezar a poner a discernir, a valorar críticamente, a imaginar, a analizar con mucho rigor, a elegir, a conocer muchísimas cosas para poder realmente hacernos nosotros nuestro punto de vista. La auténtica verdad está en eso que hagamos nosotros aquí y ahora, en ese presente de la Enunciación. Bien, Nietzsche escribió: «Nosaltres, els filòsofs, els esperits lliures, davant la nova que el Déu antic ha mort, ens sentim il·luminats per una nova aurora. El nostre cor es desborda de gratitud, de sorpresa, d'expectació i curiositat. L'horitzó ens sembla lliure una altra vegada, fins i tot suposant que no aparegui clar. Les nostres naus poden tornar-se a la vela i vogar cap al perill. Tornen a ser lícits tots els açores de qui busca el coneixement. El mar, la nostra alta mar, s'obre de nou a nosaltres i potser no vam tenir mai un mar tan ample. Ahora tenemos todas las posibilidades, ya no tenemos por qué estar anclados en esas verdades, entonces se nos abre el mundo. Bien, y en la medida en que cada uno crea su propia verdad, construye su propio mundo, genera su propia manera de estar en el mundo, claro, precisamente como sabe que no es verdad, pues quiere compartirla, quiere explicársela a los otros, quiere que los otros le expliquen sus cosas. Queremos establecer comunicación, queremos realmente compartir y hacer comunidad. Solamente aquellos que están en posesión de la verdad son aquellos que realmente no escuchan a nadie. Esos ya
lo tienen claro. Ahora, el que no, el que está construyendo su propia verdad, ese tiene ganas de compartir con nosotros qué te parece esto, ¿no? ¿Y qué me dices tú de esto? Y yo te voy a escuchar a ti, ¿no? Eso crea justamente comunidad, ¿no? Por tanto, quedémonos con esta frase de Bateson, el antropólogo, filósofo Bateson, que realmente és muy alentadora. La Terra seria més pacífica si compartíssim la idea que cadascú té la seva perspectiva sobre els subjectes i respectéssim que la percepció que té l'altre de tal objecte és diferent de la meva. Aleshores, jo voldria saber més sobre ella i conversaríem. Muchas gracias. Moltes gràcies. Disculpeu-me el castellà, però és que jo si no ho faig en castellà no ho puc fer. És que no puc viure de la mateixa manera. Si voleu fer preguntes, aixequeu la mà. Passem al micro. Hola, bona tarda. Supongo que funciona, ¿no? Bueno, sí. M'ha agradat molt tot aquest recorregut que ha fet, tot aquest recorregut filosòfic. Sí. Tot aquest recorregut filosòfic sobre la veritat. Ara, jo a casa que tenia el prospecte aquest, sí que he estat reflexionant tots aquests dies, no? I, esclar, la veritat habita en el llenguatge, no? Però jo em deia, esclar, habita en el llenguatge si el llenguatge parla de la realitat, no del ser. Perquè, esclar, el ser, quan vostè ha dit, ens ve de Parmènides. El ser surt en el mateix judici que fem de les coses. Que sí? Sí. Llavors, si el llenguatge ens limitem a parlar de la realitat, que en la realitat hi ha les coses en les que tractem contínuament, les coses amb la seva graduació substantiva, o sigui, l'home més que l'animal, no? Són més substantius. Llavors, esclar, no de la realitat de l'encí, de Kant. Vull dir, de l'a priori, sense priorismes. Parlem de la realitat perquè estem a la realitat. Habitem. L'habitatge no és primer jutjar, sinó habitem. Llavors, el llenguatge parla de la realitat. Llavors, amb l'experiència de la realitat és quan jo penso que ens anem aproximant a la veritat. La veritat dogmàtica no existeix, però sí que podem tenir nosaltres l'experiència de la veritat. Per què? Perquè sempre anem amb aquesta búsqueda. M'ha agradat molt i m'ha fet pensar molt. I després també hi ha aquesta, a partir de Nietzsche, després tots els filòsofs del segle XX i sobretot la quàntica. Jo diria que el llenguatge hem de parlar de la realitat i llavors parlant de la realitat, no del ser, no jutjant, és quan va sortint la veritat. És quan va sortint les coses amb la seva veritat. Les coses, no el raonament de l'home. El racionalisme, que vostè o sigui, el racionalisme, no? Sí. Que després va venir el Bohmen aquest, el filòsof que va morir fa poc, i va dir, no, és que tot és molt baladí, la raó és dèbil. No, la raó és la raó.
Bueno, doncs és això. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per les seves paraules. Sí, Anna. Bona tarda, moltes gràcies. Ha estat un plaer interpretar com tu expliques la relació del llenguatge i la veritat entre cometes, perquè amb l'article aquest no existeix. Però sí que en el moment actual a mi m'agrada molt parlar de que percebem el món, jo no sóc filòsofa, i per tant potser ficaré la pota fins allà. La percepció ens ajuda a veure i a comprendre o a interioritzar aquesta realitat que entenem a través del llenguatge, perquè si no, no ens la podem expressar, ni a nosaltres mateixos. Si som capaços de compartir la paraula i la imatge com jo la interpreto, però potser, perdona, me'n dic tu la interpretaràs i ho conjuguem, llavors és l'últim que has dit. I això a vegades, entre la imatge i la paraula, a vegades és primer una paraula que provoca la imatge, a vegades és la imatge que provoca una paraula, i a partir d'aquí salta el llenguatge i potser ens podem comunicar millor. Només és una petita afegit, si el trobes pertinent. Moltes gràcies. Sí, clar, seria molt interessant, no?, també de fer tota una reflexió sobre això que dius, no?, de com la imatge pot donar sortida o començament a un llenguatge o a l'inrevés, no? Això seria realment tota una nova conferència, no?, de buscar aquest efecte. Gràcies, Anna. Bé, moltes gràcies. Escolta, ja que tenim el llibre de la teoria poética del aprendizaje aquí encima y que tiene tanto que ver esto con lo que has dicho. Porque tú al principio has introducido algunas cositas que creo que las has sacado un poco de la lectura, ¿no? Claro, yo no me invento nada. No, yo querría que quizá, a ver si podrías aprovechar, dijéramos, la presencia del libro y tu conferencia para dibujar, ni que sea de una manera mínima, cómo podría ser una teoría del aprendizaje que tuviese en cuenta todo este bagaje lingüístico que el alumno ya trae al aula y todos los conocimientos fijados en el lenguaje a través de la historia que se explica a los alumnos en el aula, y cómo el profesor puede aprovechar todo este bagaje para conseguir lo que apuntabas hace un rato con estos filósofos contemporáneos, que a través del lenguaje el propio alumno se construya a sí mismo, modificando sus prejuicios previos o sus ideas que le han venido dadas por la familia, en fin, por la escuela, en fin, esto. Es decir, ¿tendría algún papel, alguna función esta historia sobre el lenguaje en la práctica educativa que tú quieras destacar? Sí, yo he escrito este libro, que lo acabo de publicar, se llama Teoría Poética del Aprendizaje. Es un libro que, bueno, es un poco lo que está diciendo Pere Muntaner. Claro, al hablar de teoría poética del aprendizaje, un poco ya suena que van los tiros por aquí, ¿no?, por un poco las cosas que he estado diciendo aquí ahora, ¿no? Claro, en esta teoría poética, la poiesis en griego significa creación,
Y la idea de una teoría poética del aprendizaje implica que todo ese proceso de aprendizaje se entiende como un proceso creativo, un proceso en el cual los alumnos, en el aula, se recogen todas las creaciones humanas, y por creaciones humanas entendemos pues, todos los conocimientos, todas las artes, todo lo que ha producido los humanos, son sus creaciones, las poiesis. Las recoge el alumno a través del profesor, que son los conocimientos, además, de los cuales carga el propio profesor. El profesor está dotado con sus propios conocimientos, con las creaciones que le infunden, que le crean su propia subjetividad, y se los ofrece al alumno. Precisamente lo que tiene que hacer el alumno crece, se va transformando, va creándose a sí mismo a través de todas estas creaciones, ¿no? Para estar en el futuro en condiciones de crear él a su vez, ¿no? Por tanto, todo el proceso es un proceso poético, todo el proceso es un proceso creativo, ¿no? Y ahí además se tienen en cuenta estas tres teorías que yo he señalado aquí. Por un lado, la hermenéutica, porque lo que hay que poner al alumno es en condiciones de que los conocimientos están ahí para interpretarlos. Él los tiene que interpretar desde su presente, indudablemente, que es lo que decíamos antes, ¿no? Por tanto, no le vamos a dar los conocimientos para que se los aprenda. No, se los vamos a exponer y le vamos a dar la oportunidad de escuchar, de leer, de hablar, de dialogar, para que él los vaya haciendo suyos y los vaya transformando y, digamos, adaptando a su propio presente y fundando su propia subjetividad con esa interpretación. El docente ha de ser un poco hermeneuta y el alumno acabará siendo también un hermeneuta, porque realmente, además eso le da, cuando uno se pone en disposición de hacer preguntas, de a ver cómo cuestiono esto, cómo hago esa mecánica cuántica tan difícil, ¿no? ¿Cómo la imagino yo? ¿Cómo me la hago a mí mismo? Y es un proceso sumamente rico. Es un proceso que realmente, eso ya no se olvida nunca, porque él está realmente adquiriendo digamos, esa costumbre de la interpretación. Entonces, en la medida en que se ejercita al hacer esto, es capaz de expandirlo a todos lados. Entonces resulta que cada cosa que ve se la pregunta, cada cosa que ocurre a su alrededor ejerce digamos, esta acción de interpretación, ¿no? Con lo cual, realmente es una práctica sumamente potente, digamos, para los alumnos, ¿no? Por otro lado está el tema del performativo, porque realmente hemos de ser muy conscientes, los profesores, yo he sido profesora toda mi vida, de las palabras que decimos. Igual que los padres, madres han de ser conscientes de las palabras que dicen a sus hijos, indudablemente, ¿no? Pero también los docentes, de lo que decimos porque va a configurar su subjetividad. Por otro lado, les hemos también de escuchar, creando un poco eso que decíamos antes del lazo social, ¿no? Por lo tanto, el performativo está por todos lados en la labor docente, ¿no? Y por último, el presente de enunciación, ya para no alargarme más. El presente de enunciación, que decíamos antes, realmente se produce en el propio aula. En el aula, en el aquí y ahora del aula, el momento en que se produce la comunicación entre los estudiantes, estudiante, profesor, profesor, estudiante, entre los grupos de trabajo, etc. Ese es el presente tan vigoroso del aprendizaje. Realmente es importante vivir este presente como algo que es lo que te va a estar dando transformación y crecimiento. Bueno, yo no me quiero enrollar más porque es un poco tarde, ¿no? Pero bueno, al aplicar esas, como me ha dicho Pera, ¿no? Aplicar esos tres elementos que hemos visto a todo el proceso de aprendizaje. Pero este libro lo han pedido los profesores, ¿saben? ¿Lo conocen? Este libro lo acabo de publicar, yo lo acabo de publicar. Pero me refiero a que tendrá, claro, tiene que tenir una mica de difusió en el món educatiu. A veure què passa, ja no ho sé, ja això.